Hola, ¿qué tal? Aquí Edu Guerrilla desde el comedor de mi casa, confinado como todo el mundo. Y nada, queremos hacer hoy un vídeo un poco extraordinario. Ya veis que el ambiente no es el habitual. Estoy, como digo, en el comedor de mi casa. Aparte, el equipamiento con el que vamos a hacer el vídeo pues es el más rudimentario posible. Unos auriculares que hacen a su vez de micro y el móvil, que va a ser el encargado de grabar. Por suerte, la tecnología nos da la opción de grabar vídeos con una calidad más que digna en el momento en el que estamos. Y como digo, vamos a hacer un vídeo en relación un poco a lo sucedido. No tiene mucho que ver con el CrossFit, tiene mucho más que ver con el estilo de vida, puesto que este es un canal que también aboga por un estilo de vida saludable. Y creo que es mandatorio hacer un vídeo sobre el teletrabajo, el denominado teletrabajo, y cómo establecer rutinas para que este sea lo más efectivo posible. Primero hay que matizar, hay que dejar claro que teletrabajo así porque sí, como que de repente, boom, teletrabajo y ya todo se va a solucionar. Es muy difícil trabajar desde casa, es realmente jodido si no estás acostumbrado a desarrollar rutinas que te permitan ser efectivo o eficiente en el mismo sitio donde comes, en el mismo sitio donde ves la televisión, en el mismo sitio donde follas, muchas otras cosas, y o tienes una serie de rituales muy consagrados o puede que sea realmente jodido. Lo digo porque de repente sale mucha gente diciendo no, teleworking, teletrabajo. Y digo, ya, pero esto no es suficiente, ¿no? Realmente no nos enseñan a trabajar desde casa. Me recuerda un poco a la universidad cuando te decían tenéis que trabajar en grupo, los trabajos tienen que ser en grupo, tenéis que acostumbraros a trabajar en grupo porque luego va a ser muy importante trabajar en grupo. Una mierda. Lo que pasa es que si somos 70 en clase y hacemos grupos de 7, te sale solo 10 trabajos, si no te saldría 70 trabajos. Pero si fuera tan importante trabajar en grupo, pues todas las carreras tendrían una asignatura truncal que sería, yo qué sé, pues, técnicas y procesos de desarrollo de trabajos en grupo o lo que sea. Pero no, te ponen a trabajar en grupo sin enseñarte a trabajar en grupo. Y a nadie nos han enseñado a trabajar desde casa. Y el problema es que el proceso de aprendizaje, que al final se aprende como todo, puede ser lento, de hecho lo es, y acabo de hablar con una persona que está muy acostumbrada a trabajar desde casa para que me dé herramientas y para que me dé un poco de tips sobre cómo orientar este vídeo, y me dijo que él tardó un año en aprender a trabajar desde casa y en desarrollar estas rutinas, o sea que, y en el mejor o peor, no sé cómo sería, no sé, depende de la situación, en el mejor de los casos solo tendremos 15 días para acostumbrarnos a trabajar desde casa, así que hay que desarrollar una serie de patrones desde ya. Y el caso es que esta es una situación en la que se encuentra mucha gente y como mínimo nosotros, los entrenadores del 77 Fit, que disponemos de una infraestructura suficientemente grande como para dar este servicio a nuestros socios en el que les brindamos un entreno diario más o menos personalizado en función de las opciones que tienen, porque llega un momento en el que el hecho de tener una pared o ya no digamos una dumbbell o una kettlebell es como que se te abre un mundo de oportunidades brutal, ¿no? Y nosotros estamos haciendo esto, lo cual nos pone en la tesitura de que muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a liderar una clase, a entretener una clase, a dirigir una clase, incluso a programar de vez en cuando una clase, pero no estamos acostumbrados a sentarnos 8 horas delante de un ordenador a programar 20 no sé cuántas sesiones. O sea que realmente hay que tener en cuenta que el hecho de ser entrenador aquí cambia mucho las reglas del juego y hay que adaptarse rápido a ellas. Me voy moviendo un poco de plano, no sé cómo estaré mejor ni cómo estaré peor, no sé si está torcido esto, ya que sé, al final lo que importa es el mensaje que quiero dar y es en definitiva ¿no? Que son qué claves consideramos que son útiles a la hora de desarrollar un teletrabajo efectivo. Y la primera de esas claves es lo que los americanos denominan morning routines. Hay centenares de ellas, hay miles, libros incluso de morning routines, cada uno tiene la suya, yo tengo más o menos la mía, aunque un día podremos hacer un vídeo sobre morning routines, pero sí lo que es esencial, lo que es primordial a la hora de trabajar en casa. Insisto, todo esto es desde la opinión personal y desde un poco la óptica que tengo yo de estos días y evidentemente muchos otros en los que la primera franja de mi día pues ha sido la de estar en casa programando. Creo que es muy importante que entre que te levantas y trabajas
suceda algo entre medio, que no saltes de la cama para ponerte al ordenador, porque en ese caso no existe separación entre una cosa y la otra, ¿no? Es importante que se dilate ese tiempo entre medio, que introducir alguna cosa, y aquí es donde las rutinas mañaneras, no sé si se traduce así, determinan como un anclaje interesante o como un break a duermo, luego trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues hay muchas de ellas, puede ser una meditar, puede ser una incluso leer o escribir alguna cosa que te apetezca antes de trabajar, puede ser hacer algo de ejercicio, no mucho, unas pequeñas flexiones, unos estiramientos al aire libre si puede ser, hay gente que desayuna, bueno, ¿por qué no desayunar? O incluso hacerte un zumo de limón, ese es mi caso, ¿no? Zumo de limón con agua y sal para hacer un poco de reset al sistema digestivo, y para mí es como, insisto, una rutina. Hay miles de ellas, pero sí que es muy importante, evidentemente, que no salgas de la cama y te pongas a trabajar al momento. La segunda medida es el espacio, ¿no? Y va un poco en relación a lo que acabamos de decir, que es de separar, ¿no? De que se vea claro cuando estás haciendo una cosa y cuando estás haciendo otra. Porque sí, esto no es un confinamiento militar, pero bueno, puedes salir de casa a hacer alguna cosa. Por ejemplo, podrías salir a hacer los perros, sería una muy buena rutina mañanera, por cierto, salir a pasear los perros para el que no quiera estar todo el día encerrado en casa, pero mayormente tienes que estar casi todo el día en casa, ¿no? Así que el hecho de separar espacios para mí es de vital importancia, no dormir en el mismo sitio que trabajas, en el mismo sitio que comes o en el mismo sitio que por ejemplo, tienes tus ratos de ocio. En la medida de lo posible, separar. Si puedes entrenar fuera, en el balcón, que sea en una habitación sola, otro espacio para trabajar que sea la habitación del trabajo y en la cual cierras y ahí se queda el trabajo y no vuelvas a saber nada más de él hasta el día siguiente. La habitación de comer, si tienes comedor, o cocina, la habitación de ver la tele, si tienes tele, o que se mezclen si se tienen que mezclar, pero en la medida de lo posible el trabajo fuera. Porque si no, las fronteras se van a ir desdibujando y no sabrás cuándo estás trabajando y cuándo estás viendo la tele, estarás viendo la tele y te escribirán y vas a responder y luego qué estoy haciendo, trabajando o viendo la tele, o estarás, qué sé, que se separa, el trabajo se queda ahí, incluso el ordenador si lo tienes fijo se queda ahí y el horario de trabajo se cierra con el espacio físico, se cierra el horario, se cierra el trabajo y hasta al día siguiente o hasta el rato siguiente en el que te quieras poner a trabajar. Evidentemente, en este contexto yo creo que es básico para mí y me imagino que para todo el mundo que lo ha experimentado, luz natural. Si puedes trabajar con luz natural, a mi modo de entender, y seguro encontraríamos estudios que lo respalden, las ideas fluyen como mucho más naturales y eres un poco más creativo, eres un poco más rápido a la hora de trabajar. Básica la silla, eso los que no estamos acostumbrados a trabajar desde casa lo hacemos de manera puntual, no vamos a estar a tiempo de conseguir una silla buena, pero los que trabajan desde casa ya saben que la importancia de trabajar con una silla cómoda y ergonómica es básica, e incluso he encontrado, esto lo leí hace mucho tiempo, que el hecho de trabajar en un entorno que huela a limón, y esto está comprobado, disminuyen un 54% las opciones de cometer errores de los trabajadores que trabajan en ese entorno. Bueno, es un dato, no sé si muy relevante, pero bueno, un ambientador de limón, pues la verdad es que no le hace daño a nadie. La tercera medida, también muy evidente, pero son cosas muy claras, pero luego en realidad no se aplican, que es el horario, o sea, tener un horario claro de qué horas vas a trabajar. Luego miraremos de qué horas todo, pero sobre todo de qué horas vas a trabajar, sobre todo si estás expuesto a que te escriban y a estar dispuesto por la gente, pues decir tú de 9 a 1, qué sé, invéntatelo, da igual, pero es muy importante que tu horario de trabajar esté perfectamente determinado. Y luego va lo siguiente, no tu horario de trabajar, sino si puede ser todo tu horario, ¿no? A qué hora te levantarás, más o menos, siendo lo menos flexible posible, pero a qué hora te levantarás, qué harás durante la primera hora si es que estableces esta rutina, luego a qué horario trabajarás, a qué hora entrenarás, a qué hora comerás, muy importante, también luego hablaremos de la comida, a qué hora tendrás tus ratos de ocio, considerando el entreno como una parte del ocio, ¿no? Un poco todo, para que, insisto, las fronteras no se desdibujen. Fijaos como tanto el morning routine, que separar en tiempo, claro, entre que duermes y trabajas, separar el espacio en el que trabajas y haces el resto de cosas, y separar el trabajo del resto de cosas también aquí con los horarios, es básico. Y muy importante también escribirlo.
escribirlo tú físicamente, escribir realmente ayuda mucho a interiorizar lo que quieres hacer e incluso tenerlo enfrente para ir viendo cuál es el porvenir de tu día. Creo que esta medida es básica. Y la cuarta medida para intentar desarrollar al máximo tu capacidad de trabajo en casa son las distracciones. Y es que vivimos en la era de muchas cosas, pero principalmente vivimos en la era de las distracciones. Y esto va a ser jodido de implementar porque vivimos tan expuestos a ellas que realmente es muy complicado evitarlas. Pero bueno, principalmente yo creo que smartphones lo más alejados posible, físicamente alejados posible, porque la tentación de esto es muy rápida, da como un retorno inmediato que te satisface, pero muy a corto plazo, pero te rompe el workflow, que es el estado en el que hay que intentar llegar, ¿no? Ese estado seguro todos nos ha pasado, ¿no? Alguna vez de que estás como en una cueva, ¿no? Como no puedes parar de trabajar porque estás realmente metido, ¿no? Es un estado como casi de meditativo, pero dentro del trabajo, ¿no? Si cada 2 minutos estás interfiriendo porque te llega un WhatsApp, porque te llega un Instagram, porque te salta una notificación de YouTube, todo este tipo de notificaciones, ya hay miles de herramientas para limitarlas o incluso eliminarlas, y sé tú el que, vale, me tomo ahora 10 minutos para entrar en Instagram, bam, entro en Instagram, dejo el móvil, me tomo ahora 10 minutos para entrar en WhatsApp, pum, dejo el móvil. Y en el caso de que sea WhatsApp tu herramienta de trabajo, que hay mucha gente que puede decir, es que WhatsApp es mi herramienta de trabajo, también es extraordinariamente útil que esta herramienta de trabajo esté incorporada en tu ordenador, es decir, que no tengas que coger el móvil para mirar el WhatsApp, sino que esté en tu ordenador y directamente no haya un cambio de escenario, sino tú desde el mismo ordenador cambias pestaña, contestas, cierras, en el caso, insisto, de que el WhatsApp realmente sea tu herramienta de trabajo. Si no, lo que estás haciendo es engañarte, estás haciendo lo mismo, estás distrayéndote, estás rompiendo este workflow desde el ordenador en lugar de desde el móvil. A lo mejor es un poco menos, pero es muy poco menos. En realidad estás rompiendo este escenario. Y hay un tipo de frecuencia sonora que a mí me estimula bastante cuando realmente, si no la música, para mí es mucho más gratificante, pero evidentemente, ¿no? Pero existe unas frecuencias que se llaman binaural beats que estimulan distintas maneras de vibrar de tu cerebro, distintas zonas de tu cerebro. Realmente no sé exactamente cómo funcionan, pero sí sé que tu cerebro emite distintas ondas y estas que tú puedes programar te estimulan mucho más distintas frecuencias que tú quieres expresar a la hora de trabajar. Por ejemplo, la concentración sería una, o la creatividad sería otra, o la relajación sería otra. Es tan sencillo, es mucho más sencillo de hacer que de explicar. Buscas binaural beats concentration y vas a escuchar, pones cascos y vas a realmente a los 5 o 10 minutos de estarlo escuchando vas a entrar como en una cueva de concentración, y en situaciones para mí extremas pues realmente son de bastante utilidad, o cuando quiero dormir y no puedo, binaural beats sleeping, o cuando quiero meditar, binaural beats meditation, que son los theta waves, que alguna vez hemos hablado también de ellos. Realmente para trabajar es una herramienta interesante. Y cuidado también con el coworking, porque si no estás acostumbrado a trabajar con gente, acaba generando más distracciones de los beneficios que aportas si es que realmente estás ahí compartiendo espacio cuando podrías estar haciendo lo mismo solo. Cuidado con trabajar con gente, porque muchas veces se vuelve lenta y poco eficiente el trabajo. Muy bien, y ya que estamos, porque me he dado cuenta estos días preguntando a socios del Vox para qué es lo que te interesa durante esta cuarentena, que veremos lo que dura, ¿no? Y muchos me dicen, no ganar peso. Bueno, evidentemente nosotros proveemos de los mejores entrenos que podemos, pero el no ganar peso va a depender mucho más de lo que comas que no de lo que entrenes, porque al final es tan fácil como hacemos burpees y double unders cada día, y en teoría ya estás estimulando el metabolismo. Va a ser mucho más importante lo que comas durante este tiempo, y aquí sí que interviene un factor brutal, que es el aburrimiento, porque ya lo hablamos en el vídeo del ayuno. La grelina es la hormona encargada de estimular el hambre, y esta grelina se puede segregar mediante muchos mecanismos, y ninguno de ellos es la necesidad de comer biológica. Es la ansiedad, el estrés, el aburrimiento, sobre todo,
anclado a otras cosas como ver la tele, por ejemplo. Y me temo, ahora segundo o tercer día de confinamiento, en el que, bueno, hasta incluso es divertido, es heroico, incluso, ¿no? Estamos entrenando en 2 metros cuadrados, estamos encerrados, bueno, muy bien, pero en cuanto llevemos 10 días, en cuanto llevemos 15 días, veremos hasta cuándo se alarga, va a ser realmente jodido, a menos que seas muy, muy metódico y muy, muy rutinario, de aquí todo esto que estamos hablando, no estar jodidamente aburrido. Y ahí es donde se va a disparar la grelina y vamos a empezar a comer más de la cuenta. Evidentemente, en este aspecto, horarios básicos, horarios de comida, pero esto es lo de siempre, no picar ya. Bueno, el problema es que te va a saltar el aburrimiento y te va a hacer creer que tienes hambre cuando en realidad no la tienes, ¿no? Y hay un truco también que es el pointing and calling, del cual hablamos también en el vídeo de los hábitos, que es básicamente verbalizar lo que vas a hacer, que parece una estupidez, pero bueno, cuando te apetezca una comida, dilo, me estoy levantando a coger comida, estoy abriendo la nevera, estoy cogiendo un donut, me estoy poniendo un donut en la boca. Ya verás como el hecho de decírtelo lo hace un poquito más difícil. Luego, evidentemente, la meditación para mí a la hora de canalizar el hambre es una muy buena manera de escucharme antes de comer. Tómate 10 minutos, theta waves, y escucha, bueno, tengo hambre realmente, tengo que comer realmente, y al final intentar limitar. No es un mal momento porque la despesa calórica va a ser mucho menor, vamos a entrenar de una manera mucho más negligente y creo que es un buen momento para probar, por ejemplo, de hacer un ayuno. Yo ahora voy a intentar hacer un ayuno de una semana comiendo o bebiendo solo zumos a partir del tercer día o así. Ahora llevo creo que este vídeo se va a publicar martes, o si se publica miércoles voy a llevar 48 horas sin comer nada y luego voy a empezar con los zumos verdes. No hace falta tampoco llegar a ese extremo, pero sí que es un buen momento para probar qué sucede si comes 2 veces al día, por ejemplo, solo. No va a pasar nada. De hecho, cuidado, no nos prepare para una posible falta de abastecimiento de los supermercados, que veo mucha gente preocupada también al respecto. Creo que no es un mal momento para experimentar incluso con el One Meal a Day, OMAD, que vais a encontrar, OMAD, vais a encontrar mucho material online también sobre comer una vez al día. Insisto, ninguno de ellos que yo haya visto, ya sabemos que la nutrición es como la caja de Pandora, ¿no? La abres y mejor no abrirla. Ahora digo yo comer una vez al día y me van a salir 8 estudios que dicen que no, que hay que comer 14 veces al día. Pero creo que de las pocas cosas que está demostrada en nutrición es el ayuno y lo veo, insisto, estoy intentando ver este confinamiento como una oportunidad para muchas cosas y creo que una de ellas es la oportunidad de probar el ayuno, ¿no? A ver qué sucede cuando comes 2 veces al día, cuando comes incluso una vez al día. Y si yo no voy a prescribir aquí el no comer porque esto es muy peligroso, hay que hacerlo siempre supervisado por un profesional, pero también sería un buen momento, si es que tienes a tu disposición ese profesional, de decir, bueno, voy a probar de no comer. En cualquier caso, o de comer muy poco. En cualquier caso, cuidado, porque simplemente es una advertencia, el hambre no es real, el hambre viene muy relacionado con el aburrimiento, hormona grelina, buscad si queréis, va a saltar y o vigilamos mucho esto o vamos a acabar los 15, 20 los días que estén por venir que vamos a entrar por el box y no nos van a reconocer ni nuestros mejores amigos, ¿vale? Un poco ha sido esto mi intención era simplemente poner una serie de pautas, una serie de normas para intentar facilitar ese teletrabajo y sobre todo dejar claro que no hace falta, no es solo teletrabajo, ya está, todo solucionado. Es muy jodido el teletrabajo, no es tan fácil como parece. Y nada, simplemente deciros también que desde 77 Fit Training vamos a lanzar otro PDF totalmente gratuito. Lanzamos el Bodyweight Pills, que eran 10 piezas para entrenar solo con el propio cuerpo. Y en los próximos días vamos a lanzar el Dumbbell Pills, que es un poco pues en la desesperación. Vas a ver una dumbbell. Los que tengan suerte de poseer una o de haber cogido del gimnasio una, que hay ciertas personas que tienen una mancuerna en su casa, y decir, hostia,
qué opciones me da este elemento que en el día a día me pensaba que era solo para hacer dumbbell snatch y dumbbell clean and jerk, ¿no? Vamos a lanzar el Dumbbell Pills para todo aquel que tenga la suerte de poseer una dumbbell, que insisto, a estas alturas y con lo que queda por venir, tener una dumbbell es como tener oro. Y vamos a ir lanzando pequeños PDFs de estos también con Kettlebell Pills, Wall Ball Pills, veremos, ¿no? Como para toda la gente que tenga un elemento en su casa, que hay gente que tiene solo un elemento, cómo intentar sacar el máximo provecho de esa herramienta, ¿no? Y nada, seguramente no va a ser el último vídeo que haga desde el salón de mi casa, así que nos vemos prontito desde aquí.